Ganas de terminar toda la semana. Súper. Esto es intensa. Sí, este mes, octubre, esperen que octubre va a ser súper intenso. Y noviembre. Y empezamos octubre y empezamos la clase. Tenemos harto que ver. Es una clase que hay varios temas y subtemas que vamos a ir alineando en virtud de que estamos terminando la primera parte de la unidad. La próxima semana ya empezamos con otras cosas más prácticas también. Hoy lo que vamos a hacer es sumar el conocimiento innato y lo adquirido en la gramática mental. O sea, vamos a tomar algunos conceptos que revisamos, vamos a revisar algunas argumentaciones, algunos ejemplos. ¿Pudieron ver este video? Un video que tiene harta información. ¿Lo pudieron revisar? ¿Alguien lo pudo revisar? Así. Sí, yo lo vi también. ¿Lo viste también? Ya, qué bueno. Excelente. Ahí se nos está sumando gente. Mientras se nos va sumando gente, vamos a darle play al video para recordar, para que estemos todos en sintonía y revisemos las ideas más importantes justamente de este video. Ahí va. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve y se escucha? ¿Cierto? Language is endlessly variable. Each of us can come up with an infinite number of sentences in our native language, and we're able to do so from an early age, almost as soon as we start to communicate in sentences. How is this possible? In the early 1950s, Noam Chomsky proposed a theory based on the observation that the key to this versatility seems to be grammar. The familiar grammatical structure of an unfamiliar sentence points us toward its meaning. He suggested that there are grammatical rules that apply to all languages, and that the rules are innate. The human brain is hardwired to process language according to these rules. He labeled this faculty universal grammar, and it launched lines of inquiry that shaped both the field of linguistics and the emerging field of cognitive science for decades to come. Chomsky and other researchers set out to investigate the two main components of universal grammar. First, whether there are, in fact, grammar rules that are universal to all languages. And second, whether these rules are hardwired in the brain. In attempts to establish the universal rules of grammar, Chomsky developed an analytical tool known as generative syntax, which represents the order of words in a sentence in hierarchical syntax trees that show what structures are possible. Based on this tree, we could suggest a grammar rule that adverbs must occur in verb phrases. But with more data, it quickly becomes clear that adverbs can appear outside of verb phrases. This simplified example illustrates a major problem. It takes a lot of data from each individual language to establish the rules for that language before we can even begin to determine which rules all languages might have in common. When Chomsky proposed universal grammar, many languages lacked the volume of recorded samples necessary to analyze them using generative syntax. Even with lots of data, mapping the structure of a language is incredibly complex. After 50 years of analysis, we still haven't completely figured out English. As more linguist data was gathered and analyzed, it became clear that languages around the world differ widely, challenging the theory that there were universal grammar rules. In the 1980s, Chomsky revised his theory in an attempt to accommodate this variation. According to his new hypothesis of principles and parameters, all languages shared certain grammatical principles, but could vary in their parameters, or the application of these principles. For example, a principle is every sentence must have a subject, but the parameter of whether the subject must be explicitly stated could vary between languages. The hypothesis of principles and parameters still didn't answer the question of which grammatical principles are universal. In the early 2000s, Chomsky suggested that there's just one shared principle, called recursion, which means structures can be nested inside each other. Take this sentence, which embeds a sentence within a sentence within a sentence, or this sentence, which embeds a noun phrase in a noun phrase in a noun phrase. Recursion was a good candidate for a universal grammar rule because it can take many forms. However, in 2005, linguists published findings on an Amazonian language called Piraha, which doesn't appear to have any recursive structures. So what about the other part of Chomsky's theory, that our language faculty is innate?
When he first proposed universal grammar, the idea that there was a genetically determined aspect of language acquisition had a profound, revolutionary impact. It challenged the dominant paradigm called behaviorism. Behaviorists argued that all animal and human behaviors, including language, were acquired from the outside by the mind, which starts out as a blank slate. Today, scientists agree that behaviorism was wrong, and there is underlying genetically encoded biological machinery for language learning. Many think the same biology responsible for language is also responsible for other aspects of cognition. So, they disagree with Chomsky's idea that there is a specific, isolated, innate language faculty in the brain. The theory of universal grammar prompted the documentation and study of many languages that hadn't been studied before. It also caused an old idea to be reevaluated and eventually overthrown to make room for our growing understanding of the human brain. Bien, ese era el video que les había pedido que pudieran revisar para esta clase. Por ende, tiene harta información, tiene variados conceptos que hemos ido trabajando, y sobre todo tiene la idea de lo que es, bueno, la gramática, la lengua, lo que tiene en común. ¿Podríamos decir cuáles son 5 ideas fuerza importantes que pudiésemos aclarar, establecer? El lenguaje es variable. Abigail dice que el lenguaje es variable. Ya, apórtanos algo más, un detallito más, cuando hablas de variable. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Que los hablantes pueden crear un número variable de oraciones en su lengua materna, como que no se puede saber eso. Bueno, No te entendí bien. ¿Cómo? que los hablantes pueden crear un número variable de oraciones en su lengua materna. Ya. Bien. Otra idea, tal vez, María. ¿Tienes alguna idea, María? No, Dentro de tu... lo que a mí me llamó la atención es que, que Chomsky juraba que todos tenían las mismas reglas, pero no sé, Él le juró. mediante Él le juró. Pero se dio cuenta de que no, y me acuerdo que yo hice una exposición de esto que tenía que ver con lo de, ¿cómo era que se llamaba? Recusation, con lo de que se cambia. Recursividad. O sea, postulo que todas las lenguas se rigen por las mismas reglas. Sí, mentira. Pero yo vi así como de primera mano que sí podíamos hacer cambios en los recusation, creo que se llamaba, no sé, no caché bien. Recursividad. Sí, eso, recursividad, que puede uno poner, por ejemplo, el objeto directo diferente a como lo ponen en español en japonés, que es uno de los ejemplos que yo di cuando hice una exposición de Chomsky. Ya. Entonces, concuerdo en que eso podría ser así como lo más común, aunque ahí dice que el piraja, no tenía recursividad. Claro. Piraja, no sabemos cómo bien si es pirajá o piraja. Piraja. Ejemplo, el piraja. ¿Dónde lo encontraron el piraja? ¿Dónde estaba? ¿Se acuerdan que se menciona? ¿En el Amazonas? En el Amazonas. En el Amazonas. Sí. Bien. Bien, muchas gracias. Benja, que tú habías comentado al principio que también había visto el video con anterioridad. ¿Alguna otra idea que se te haya quedado en la retina? Bueno, lo que se me quedó al final del video es que gracias a que Chomsky postuló que todas las lenguas tenían las mismas reglas, o al menos compartían algo, eso posibilitó el estudio de cada vez más lenguas, de lenguas que ya no se conocen o no se conocían en ese entonces. A pesar de haberse equivocado en su postulación, lo
sirvió para avanzar en el estudio de las lenguas. Claro. Se avanza en eso. Avances en eso, sí, totalmente. Bien. Antonia, ¿tendrás alguna idea que compartir Tengo. con el público? Eh, Tengo escrito aquí lo de la gramática generativa y lo de los árboles jerárquicos, que lo encontré súper interesante, Ya. cómo Bien. funciona, y también eso se agarra más o menos de que, claro, todos los idiomas comparten principios gramaticales, pero como difieren diferente, pueden variar, po. Entonces, agarrando un poco de lo que dijo la María igual. Entonces, la idea Y sería, ¿también así? Los árboles generativos, jerárquico, le jerárquicos. decía, Jerárquico. sí. He entendido jerárquico. Jerárquicos. Los O árboles sea, de la jerárquicos, gramática generativa, po. De ahí salen los árboles jerárquicos, sí. ya. Entonces, estoy tomando nota. Que provienen de la gramática generativa, Ajá. ¿ya? ¿Y qué pasa luego? Y eh, a ver, que gracias a estos árboles jerárquicos es que nos damos cuenta que los idiomas comparten principios gramaticales, pero varían entre ellos, como lo que decía la María de la recursión, que existen varias formas entre donde va el objeto directo, el objeto indirecto y todo eso. Y eso. Ya, muy bien. Gracias. Carolina Moya dice que todos nacemos con una innate language acquisition faculty. No se ha podido comprobar ni refutar hasta ahora. Ya, vamos a hacer un copy-paste de lo que dice Carolina. Ahí está. Ah, bien. Bien. Catalina Maulén, ¿tendrás tú alguna idea más, otra idea que se te haya quedado, que te haya llamado la atención? Que pudiésemos compartir. No, lo que más me había llamado la atención era como lo mismo que había dicho el Benja, que a pesar de que Chomsky como que no le dio en el clavo con su hipótesis, igual ayudó como a seguir con el estudio de la lengua. Ya. Bien. Otra cosa. Hay hartas ideas, entonces de repente puede que haya otra cosa por ahí que se haya quedado. Macarena, cuéntanos tu impresión. Ay, la verdad, profe, estaba con la misma idea que escribió la Caro, anotada, que todos nacemos con, digamos, una supuesta forma en que podemos adquirir el lenguaje, pero que no se había podido comprobar. Creo que es algo que se habla mucho respecto con el lenguaje. Ya, sí, exactamente. Bueno, es la gran controversia, discusión y todo. Diana dice, hay un sistema biológico codificado genéticamente que involucra el aprendizaje del lenguaje y la comprensión. Ya, ahí tenemos otra idea. Otra idea, síntesis, idea, fuerza. Bueno, todas estas ideas, aquí están un poco lanzadas. ¿Ah? Bueno, el video hace una estructuración. Yo acá les dejo más adelante, les dejo también como las ideas fuerzas que aparecen, un poco ordenadas. Y la idea, para la redundancia, es que el propósito de este video y de esta parte del curso es que ordenemos un poco la argumentación. ¿Para qué? La argumentación en torno a los fundamentos de la lengua, los fundamentos del estudio de la lengua, lo que la lengua nos puede aportar, y en particular porque ustedes cuando hablábamos en otra clase que ustedes son traductores y son lingüistas y traductoras y lingüistas, no era solamente para yo venderles un poquito de humo, así como que para convencerlos, sino que todo lo contrario, o sea, todo lo que hacemos, el quehacer de un traductor, de una traductora, tiene que ver con la lingüística. Y la lingüística nos entrega estas reflexiones y estos elementos fundamentales. O sea, por algo estamos trabajando el lenguaje y por algo queremos aprender a traducir porque es un servicio fundamental. Acá, en este video, con harta información, se nos entregan hartas cosas que vamos a ir revisando en las próximas clases, más detalle. Y una de las cuestiones que aquí yo proyecto es la idea de la gramática generativa como herramienta analítica. Si bien es cierto, el concepto de gramática
mental, gramática universal, son cuestiones teóricas. La gramática generativa es un modelo de trabajo, es una herramienta analítica que nos permite aproximarnos a las lenguas y ha tenido grandes efectos en los métodos de traducción. Ojo con eso, ha tenido grandes efectos, que los vamos a ir revisando más adelante. La idea de los principios y los parámetros es crucial para aprender lenguas, para traducir, para alimentar los programas de traducción automática. Así es que todo eso tiene mucha importancia para efectos de lo que estamos revisando. Bien, acá les dejo estos elementos. Vamos a revisar ahora a continuación una segunda noción de gramática, porque ustedes recordarán desde el inicio de los tiempos de que empezaron a estudiar esto, nosotros estamos siempre supeditados a la definición de gramática. ¿Qué es gramática? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Y uno al principio entra a la carrera y dice, a mí me pasó también como estudiante, pero ¿por qué tanto se habla de gramática para allá, para gramática para acá, gramática para allá? Entonces, quiero que sigamos la conversación de esta clase a partir de esta definición de gramática y considerando, por supuesto, estos planteamientos que hemos revisado sobre la innatez de la lengua, sobre las facultades innatas, sobre qué rol tiene que ver eso con ser un lingüista de campo, de terreno, o sea, ser un traductor, ser una traductora que trabaja en terreno. ¿Ya? Así que vamos a ver este video y luego conversamos. You're telling a friend an amazing story, and you just get to the best part when suddenly he interrupts. The alien and I, not me and the alien. Most of us would probably be annoyed, but aside from the rude interruption, does your friend have a point? Was your sentence actually grammatically incorrect? And if he still understood it, why does it even matter? From the point of view of linguistics, grammar is a set of patterns for how words are put together to form phrases or clauses, whether spoken or in writing. Different languages have different patterns. In English, the subject normally comes first, followed by the verb and then the object, while in Japanese and many other languages, the order is subject, object, verb. Some scholars have tried to identify patterns common to all languages, but apart from some basic features, like having nouns or verbs, few of these so-called linguistic universals have been found. And while any language needs consistent patterns to function, the study of these patterns opens up an ongoing debate between two positions known as prescriptivism and descriptivism. Grossly simplified, prescriptivists think a given language should follow consistent rules, while descriptivists see variation and adaptation as a natural and necessary part of language. For much of history, the vast majority of language was spoken. But as people became more interconnected and writing gained importance, written language was standardized to allow broader communication and ensure that people in different parts of a realm could understand each other. In many languages, this standard form came to be considered the only proper one, despite being derived from just one of many spoken varieties, usually that of the people in power. Language purists worked to establish and propagate this standard by detailing a set of rules that reflected the established grammar of their times. And rules for written grammar were applied to spoken language as well. Speech patterns that deviated from the written rules were considered corruptions or signs of low social status, and many people who had grown up speaking in these ways were forced to adopt the standardized form. More recently, however, linguists have understood that speech is a separate phenomenon from writing, with its own regularities and patterns. Most of us learn to speak at such an early age that we don't even remember it. We form our spoken repertoire through unconscious habits, not memorized rules. And because speech also uses mood and intonation for meaning, its structure is often more flexible, adapting to the needs of speakers and listeners. This could mean avoiding complex clauses that are hard to parse in real time, making changes to avoid awkward pronunciation, or removing sounds to make speech faster. The linguistic approach that tries to understand and map such differences without dictating correct ones is known as descriptivism. Rather than deciding how language should be used, it describes how people actually use it and tracks the innovations they come up with in the process.
But while the debate between prescriptivism and descriptivism continues, the two are not mutually exclusive. At its best, prescriptivism is useful for informing people about the most common established patterns at a given point in time. This is important not only for formal contexts, but it also makes communication easier between non-native speakers from different backgrounds. Descriptivism, on the other hand, gives us insight into how our minds work and the instinctive ways in which we structure our view of the world. Ultimately, grammar is best thought of as a set of linguistic habits that are constantly being negotiated and reinvented by the entire group of language users. Like language itself, it's a wonderful and complex fabric woven through the contributions of speakers and listeners, writers and readers, prescriptivists and descriptivists from both near and far. Bien, ¿qué les pareció este video? Distinto al otro, en términos de información, complejidad y todo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Es distinto al otro? ¿Les pareció? Sí, es más fácil de entender. Sí, sí, es bonito, bonito video, me gusta. Bueno, aparece la definición de gramática. ¿Qué se entiende por gramática? Yo creo que esto ustedes lo han revisado de la clase número 1, pero hoy día, clase número 1 del curso, de la carrera. Pero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que podríamos entender como gramática? Diego, Diego, disculpa, Diego, si tuvieras que explicarle a alguien gramática, yo no sé, soy estudiante, estudio, no sé, veterinaria y no tengo, y alguien habla de gramática, digo, estoy en una clase de inglés así, y me hablan de gramática y no entiendo qué es gramática, para qué sirve, qué es eso. ¿Qué se entiende? ¿Cómo lo podría explicar? Podría ser como el cómo se construyen las palabras en un determinado idioma, en base a Ya, algunas reglas. ya, eso explicarías tú, como la manera en que unas palabras, pero ¿para qué voy a aprender eso? Yo estoy aprendiendo inglés y las palabras están ahí, ¿no? ¿Para qué va a estar, cómo se elaboran las palabras? ¿Qué otro concepto podría ser de gramática que me permitiera entender más ampliamente qué es la gramática? Está bien, Diego, es una parte, una manera de aproximarse. Sí. María, ¿cómo lo explicarías tú, María? ¿Qué entenderías por gramática? ¿Qué le podrías decir a alguien que no lo vamos a marear con definiciones muy técnicas, pero que le podríamos explicar para entender claramente lo que es una gramática? ¿Dijo María o Macarena? María, María. Ah, no sé, yo diría que es un conjunto un conjunto de reglas que nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje. Ya, un Y conjunto de si reglas me que nos dicen ayuda que a para qué lo entender. necesito, bueno, porque es más fácil comprender las estructuras nativas de un lenguaje si tienes algún acercamiento a la gramática. Y si no Perfecto. quieres aprender así, no hay problema. Claro, pero está bien, perfecto, porque la gente se complica con la definición de gramática y tal vez tiene mucho que ver con este prejuicio que se examina acá en este video. Por eso me gustó mucho este video porque nos permite enlazar muy bien los elementos más complejos, más filosóficos, más de fundamentos de lo que hemos visto hasta el momento en el curso, sobre todo que aparecen en el video anterior, bien empaquetados, y acá con una naturaleza más concreta del asunto de la gramática. Ahora bien, Carolina Moya, ¿qué se entiende por patrones? Según lo que aparece ahí. Antonia dice, al final la gramática es como la guía escrita para aprender una nueva lengua. Pues, bien. Sí. Carolina. Por patrones entiendo que son los usos más repetidos de las estructuras dentro de un lenguaje. Ya, como los elementos más repetidos dentro de la estructura del lenguaje. Ok. ¿Hay algún ejemplo que te acuerdes de patrones que aparecían en el video? Mi memoria a corto plazo. Eh, A ver, ayudémosle a Carolina, si es que no se acuerda Carolina. ¿Quién se acuerda de alguno de los ejemplos que aparece de patrones? Diana, ¿te acuerdas, Diana? ¿Qué aparece ahí como ejemplo de patrón?
Estoy igual que la Caro. Oh, pero ¿cómo? Pasas, decía mi abuelita. Pasas todos los días. Ciruelas y pasas. ¿Qué más? Esos patrones eran como la forma en que se estructuran las oraciones, como las que se Claro, repiten, el orden que exactamente. llevan. Exacta. La estructura interna de una oración o de un segmento de una lengua que se va repitiendo constantemente, eso es un patrón. ¿Te acuerdan de ese ejemplo que lo mencionan? John kicked the ball. Ese es un patrón oracional. ¿Qué otro patrón se menciona? Se da el ejemplo del japonés también. Se da ejemplo japonés, exactamente. El clásico patrón sujeto-verbo-objeto versus sujeto-objeto-verbo. Esto es súper romántico, súper lindo desde el punto de vista lingüístico, y es clásico. Para nuestro mundo occidentalizado, nosotros, los japoneses, como siempre, ha constituido como un poco lo raro, y justamente nos muestra la otra cara de la moneda, el efecto espejo de un patrón lingüístico. El patrón lingüístico natural para nosotros, sujeto-verbo-objeto, que está en el inglés, que está en las lenguas romances, versus el patrón sujeto-objeto-verbo, que es como algo extraño. Una primera cosa, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en esta misma clase lingüística, pero en China, lo más probable es que ellos en China no tendrían este ejemplo para hablar de patrones. Tendrían ejemplos de, no sé, de las diversas lenguas chinas que hay en China. Habrían, tal vez, ellos mismos harían ejemplos contrastivos de esas lenguas. Pero para nosotros, este ejemplo nos sirve mucho para entender la diferencia que hay entre los patrones. Así que funciona perfecto. Nota al margen, hay varios patrones más de este tipo oracional que los vamos a mirar durante el curso en estas próximas semanas, que viene la parte más entretenida. ¿Quién habla lengua estándar? ¿Qué hablante? En el video se menciona que hay hablantes que hablan lengua estándar y otros hablantes que hablan variante, básicamente. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Te acuerdas de eso? Macarena, ¿te acuerdas de eso? ¿Quién habla lengua estándar? Si no me equivoco, creo que es usualmente la gente que aprende como lengua extranjera se basa como en la lengua estándar para hacerse entender con Sí, los patrones gramáticos, sí. y la gente que habla como la lengua variante es usualmente la gente que habla su misma lengua materna y ocupa eh, como formas de acortar expresiones o Perfecto. palabras, etc. Muy bien, sí, esa es una primera distinción. Súper. En el video hacen una descripción de como tipos de personas que hablan variante estándar versus, o sea, que hablan estándar versus variante. ¿Se acuerdan de eso? Que es bien interesante la imagen conceptual de eso, como la referencia. Sí, es como de un... Ay, bueno, no sé si me toca ahora. Eh, Sí, Oh, sí, Abigail, ya. por favor. Era como un niño que estaba vendiendo y pasa como otro tipo que es como que tiene plata y que sabe más, que está estudiado y le Claro, tira un libro así como para que claro, aprenda, claro, para que exactamente. aprenda a hablar. Eso es lo que ocurrió desde siempre, ¿ah? Que se critica nomás al que no sabe hablar y el que habla siempre está de un punto de poder. Dos apreciaciones sobre eso. Lo primero, por ejemplo, América Latina, el español de América propiamente tal, fue fundado, fue establecido a partir de este tipo de criterios. Los virreinatos, donde emanaba el poder desde gobierno, político, militar, económico y religioso, eso eran las personas que realmente sabían hablar lengua española. Y ellos eh, evangelizaron y propugnaron su variante. Y eso mermó con las otras variantes, no educadas. ¿Ah? Es como algo así, si hoy día en Chile, en español de Chile, chilito, chiquitito, dijéramos que solamente la gente que tiene el poder político, social y económico pudiese hablar la lengua estándar del español de Chile versus todo el resto que no hablaríamos esa lengua, sino que hablaríamos otras variantes. ¿Ya? Es un poco forzada la metáfora, pero un poco así se trata, de como gente de poder, claro, como dice Carolina, gente de poder habla estándar versus los otros que no hablan. Eso es una gran, digamos, un gran prejuicio, pero ha sido también una gran forma de una política a nivel mundial, a nivel de comunidades lingüísticas, que ha permitido que unas
variantes existan por sobre otras. Otra forma de estandarizar lenguas al interior de una lengua es cuando nos corrigen, cuando somos niños y aprendemos la lengua, y esto un poco también tiene que ver con el video anterior. Nosotros estamos produciendo lengua, estamos jugando, estamos haciendo freestyle con la lengua, y viene alguien y nos dice, no, no se dice así. Antiguamente a los papás, a los abuelos, les pegaban un cachuchazo, tiraban la oreja, les pegaban un reglazo, para que no hablaran de esa manera, que no se decía así, y la corrección era instantánea. Eso, exacto, exactamente, prejuicio lingüístico real, exactamente. Y los prejuicios lingüísticos son una cosa y las políticas lingüísticas, ojo con eso, son otra cosa. ¿Ya? No hay que confundirlo. Las políticas lingüísticas tienen que ver con márgenes de ética, digamos, de organización social, están siempre preocupadas de una comunidad con todas las variantes posibles, variantes de tipo económico, social, político, económico. Pero el prejuicio lingüístico es aquel que dice que establece nomás que, por ejemplo, un prejuicio lingüístico súper potente en Chile es que la gente que ocupa la CH pronunciada, o sea, la ch abierta, con Chile, chancho y chaleco y chomba, eso es sinónimo de que una persona no sabe hablar bien, cuando es simplemente una variante lingüística fonética dentro de los parámetros establecidos normal, pero se ha establecido que es una variante no estándar. Ya, prescriptivismo y descriptivismo. ¿Cuál de estas dos aseveraciones representa mejor la noción de prescriptivismo y de descriptivismo? ¿Quién facilita la comunicación de hablantes no nativos y quién muestra la forma en que la mente la usa? ¿Cuál podría asociarse a cada una? La primera se asocia al prescriptivismo, ¿no? La primera la se asocia al prescriptivismo. ¿Por qué podría asociarse al prescriptivismo la primera? Porque al basarse más en las reglas del lenguaje permite que un hablante no nativo lo entienda de una manera más fácil. Perfecto. Muy bien. O sea, la gracia del prescriptivismo no solamente es ser prejuicioso, o sea, de prescribir, de decir cómo se deben decir las cosas, sino que, digamos, la ventaja que tiene aquello es que permite que, por ejemplo, nosotros, si estamos aprendiendo una lengua extranjera, no queremos que nos digan todas las variantes posibles. Mira, yo estoy aprendiendo hoy día, quiero saber saludar en una conversación formal y quiero saber cómo tengo que saludar y cómo tengo que dirigirme a esta otra persona. Mira, sabes que tienes varias posibilidades, porque si entras de acá de esta manera y entras de esta otra, no quiero eso, quiero que me digas el estándar primero, quiero empezar con el estándar. Entonces, sí, el prescriptivismo funciona perfecto ahí. No el aspecto prejuicioso, pero sí el aspecto de normar ciertas reglas que nos permiten entrar a esa otra lengua. Por lo tanto, el descriptivismo opera súper bien en el momento en que nos muestra la forma en que la mente la usa. Ahí sí, eso es mucho más lingüístico moderno, lingüístico desde el punto de vista para nosotros, es súper potente cómo usar ambos aproximaciones a la lengua. ¿Ya? Por ejemplo, en una clase de español, probablemente las maneras en que nosotros usamos la lengua española y la discusión que hay en torno a eso es fantástico, nos sirve mucho. Bien, eso es esta primera parte. Vamos ahora a revisar el lenguaje como especialización, perdón, vimos eso, el lenguaje como especialización humana, a través de los comentarios que hemos hecho en las últimas dos clases y la gramática mental. Ahora quiero conectar esto, para cerrar el tema, el capítulo que estamos viendo de Jagendorf, con el argumento del conocimiento innato. Aquí nos metemos de lleno a los fundamentos que vienen desde la perspectiva de la adquisición. ¿Ya? Entonces, para empezar, les quiero lanzar dos ideas de base fuerte. Todos los niños normales terminan siendo capaces de hablar cualquier lengua de la comunidad en la que crecen. ¿Ya? Eso es como a nivel de, hoy día ya es como un nivel mantra, un elemento, una premisa que nadie discute. Segunda, los niños aprenden la lengua de otros, los que lo rodean. Okay. ¿Cuál de las dos es más evidente? Parece ser que la primera es mucho más evidente. O sea, nosotros crecimos en comunidades hispanohablantes y hablamos español. Nunca nos cuestionamos hablar otra lengua porque eso es lo que escuchamos. Ahora, bien, la segunda, cuando es evidente, es mucho más evidente.
¿ya? Porque si nosotros tenemos contacto con personas que han vivido en una comunidad muy cerrada, ya sea, no sé, pensemos solamente en Chile, norte de Chile, que es algo que podemos distinguir, personas que viven muy al sur, hacia el interior, qué sé yo, lugares que son bastante cerrados, y esa persona, tenemos contacto con ella, nos encontramos con que tienen elementos estilísticos que son propios de esa comunidad. Por lo tanto, ahí se hace más evidente. O sea, eh, la educación y lo innato influyen. A ver, primero, y les pregunto, ¿esto contradice el valor de la enseñanza de lenguas? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Se contradice el valor de la enseñanza de lenguas? ¿No es Yo digo, necesario? ¿O sí? yo digo que ¿Carolina? no, porque al final la facultad del lenguaje aparentemente está ligada también con los aspectos cognitivos. Entonces, a pesar de que se crea que tenemos como este device con todas las reglas que es biológico y es innato, Sí. aún así necesitamos estar expuestos a ese lenguaje y a, no sé, a estimulación cognitiva para poder hacer uso de ese lenguaje. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque lo que pasa es que nosotros tenemos la lengua española como lengua natural, innata, y sentimos como que ya no tenemos nada más que aprender. Eh, pero es súper importante el valor de la enseñanza de lengua. Por algo se sigue enseñando lengua a... Miren, dos situaciones, se los pongo de dos maneras. Primero, nosotros mismos. Somos todos educados, tenemos educación, afortunadamente tuvimos educación escolar, básica, tuvimos educación secundaria, ustedes están en la universidad, van a obtener su título, o sea, personas que tienen preparación, educación. Y así todo, siguen aprendiendo español, siguen adiestrándose en el español para generar mayores técnicas comunicativas. Eh, Otro caso, pensemos en la gente que es analfabeta. ¿Ustedes conocen gente analfabeta que no sabe leer y escribir? ¿Conocen gente? Yo sí conozco. No, sí, no. Yo conocía. Gente que no sabe leer, sí. No sabe Ah, leer ni no, escribir, bueno, no, es que como que la o gente algo. tiende a saber hacer las dos cosas, como que es Sí, difícil encontrar que sepa hacer solo una cosa. sí. ¿Los niños cuentan? ¡Ay, los niños! No, los niños no cuentan. No, 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 no. En este ejemplo no. No, ¿por qué? Porque lo estoy llevando a otra idea, que, bueno, una de las cosas, uno de los secretos mejor guardados por la gente es cuando no saben leer y escribir, porque es muy vergonzoso. Y para uno es triste pensar que uno tuvo oportunidades y otros no las tuvieron, por las razones que sean, y que así siempre son razones netamente de tener que alimentarse por sobre todas las cosas. Es terrible eso. Entonces, hoy día se nota mucho más, por ejemplo, con el uso de ciertas herramientas como WhatsApp y cosas así, ahí aparecen, se van develando un poco las capacidades lingüísticas de las personas y sobre todo la educación básica. Daniana también. Claro, o sea, hoy día en la población hay mucha gente que tiene 70, 80 años, mucha gente que no sabe leer y escribir. Más de lo que uno cree, es terrible, más de lo que uno cree. Bueno, por eso a lo que voy es que por eso es necesario seguir enseñando lengua y seguir teniendo estandarizaciones y seguir ocupando el prescriptivismo para poder enseñar gramáticas aplicadas. Una de las labores que a las que se pueden dedicar como profesionales de las lenguas puede ser la educación, la enseñanza de lenguas. O sea, no es raro que al salir de la universidad o en el caso, me acuerdo que mencionaba Abigail, que el semestre pasado mencionó que hacía clases también. O sea, uno antes de salir de la universidad, yo me acuerdo, yo también, yo enseñaba, una de las primeras cosas que hice fue enseñar español para extranjeros. Y una de las cosas que también hice antes de salir de la universidad era hacer clases particulares a niños de séptimo y octavo. Yo pensaba, pero estos chiquillos van al colegio, ¿qué tengo que estar enseñando yo? ¿Qué estoy enseñando aquí? Esto es como de sobra, pensaba yo como... Y cuando uno se va dando cuenta que los niños tienen ciertas carencias porque necesitan ir aprendiendo cosas que tal vez la escuela no está siendo satisfactoria y en la casa no existe también el input, la estandarización de lengua corre por cuenta de los profesores, de la educación en sí. Así es que si ustedes se dedicasen, por ejemplo, si salen de acá y se dedican exclusivamente a enseñar lengua, no sientan que han dejado de ser traductores y que trabajan en otra cosa que no es traducción. O sea, siguen siendo eminentemente lingüistas. O sea, siguen siendo eminentemente personas profesionales que manejan lengua y que van a seguir trabajando con lengua. ¿Mm?
Mi abuelo no sabía leer ni escribir, pero sabía sumar y restar para que no lo estafaran con la cuenta de puesto en la feria. Claro, totalmente. Eso es otra cuestión súper interesante, que hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero sabe sumar, restar, multiplicar a la perfección. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta que estas cogniciones son distintas. Segundo, si los niños dominan cualquier lengua sin instrucción formal, y ahora sí aplica la pregunta a los niños, Diego. Si los niños dominan cualquier lengua sin instrucción formal, ¿por qué los adultos no actúan de la misma manera? Chan. O sea, igual eso de como dominar, creo que es como que tienen la capacidad para poder hacerlo, pero necesitan el refuerzo igual los niños para poder dominar Exactamente. otra lengua. Sí, Porque si no, bueno, lo he visto a los niños que le hago clase, claro. a medida que van creciendo o que los tomo más grandes, me cuesta más que le entre, por ejemplo, la fonética, sobre todo. Los niños Sí. chiquitos es muy fácil como decirle, no, mira, esto se dice así. Sí. Es Y impresionante. bueno, Impresionante, lo hacen sí, y inmediatamente, al tiro. Al como que tiro. me copian, me Sí. ven la boca y me copian, solo me copian, No, y no tengo que explicar mucho. son unas máquinas de aprendizaje, es unas cosas más maravillosas ver niños chicos eh, eh, hablando, o sea, produciendo lenguaje, viendo, te das cuenta que en 2 segundos, en 2 minutos, 3 minutos, le quedó marcado inmediatamente la fonética. O sea, si nosotros fuéramos conscientes de eso, hubiésemos sido conscientes cuando niños, uno diría, chuta, ¿en qué ambiente estuve? Gracias, claro, hablamos todo bien, quiere decir que estuvimos en un ambiente en que se produjo una cosa fluida, pero aquellas personas que tienen problemas con fonética, con articulaciones, con cosas, quiere decir que estuvieron en ambientes no muy propicios. Y eso nos entrega una gran evidencia de que el aprendizaje, la máquina de aprendizaje cuando uno tiene el cerebro, cómo se activa cuando uno es niño, es fantástico, es una cosa fantástica. Y como dice Abigail, mientras más tarde se produce la educación formal, más difícil es. Por lo tanto, ¿para qué sirve la gramática? Obviamente la gramática sirve para entregarnos toda esta información que necesitamos para poder incorporarnos a el mundo de la lengua, ya sea como hablantes lingüísticos que estamos permanentemente ocupando lengua para poder subsistir y trabajar, o bien como especialistas de la lengua que somos nosotros. Vamos a ver ahora unos ejemplos que tienen que ver con los pilares de la gramática, pensando en cómo niños aprenden lengua. Primer ejemplo, el niño dice, o niña, nobody don't like me. No, dice la mamá, nobody likes me. Nobody don't like me. Después de 8 repeticiones en el diálogo, la mamá vuelve a decir, no. Now listen carefully. Say, nobody likes me. Y el niño, nobody don't likes me. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿A qué nos enfrentamos acá? Solo modificó el likes, no sacó el don't. No. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque al niño le falta inteligencia, como decían. O le sobra. Está siguiendo las reglas, es como ya, ese device que tenemos con la gramática. Un niño va a decir imprimido en vez de impreso, pero porque está siguiendo las reglas aplicadas a otras palabras. Claro. Entonces, esta es como la excepción a la regla. Es difícil que lo entiendan a esa altura, pero al final con repetición, o sea, aquí la repetición no funcionó, pero claro. al fin y al cabo funcionaría. Claro. Es un poco lo que cuenta Abigail, que los niños, bueno, independiente de la edad también está el factor de que si yo aprendí un patrón, ese patrón lo ocupo todo el tiempo, pues, y hasta que no me dé cuenta que lo estoy usando, no voy a tener conciencia. ¿Se acuerdan ustedes de algún patrón lingüístico que hayan tenido cuando chicos que no se habían dado cuenta? Que lo tenían hasta que de repente se dieron cuenta que lo tenían y que era un supuesto error. ¿Saben cuál hay uno que es típico que usamos y que no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice? O cuando uno estudia lingüística y todo, es cuando uno pregunta de esta forma. Por ejemplo, Antonia, ¿no tienes un lápiz que me prestes? ¿Cómo que no? Tengo. Ah, gracias. ¿Se fijan que la pregunta está mal hecha? Pensé que No tienes un lápiz que me me prestes. pasé todo el rollo. ¿Qué rollo te pasaste?
Que te estaba viendo un lápiz De que de virtual. verdad me estaba pidiendo un lápiz que estaba como en la luna, pero bueno. Ah, bueno, eso fue bueno para bajarte la luna. ¿No tienes un lápiz que me preste? La pregunta con negativa no es una pregunta positiva. Debería decir, no tienes no un lápiz. Si dijera, no tienes no un lápiz, nos meteríamos en la lógica filosófica y sería dos negaciones son un sí. Pero cuando nosotros somos niños y aprendemos la pregunta mal hecha, no tienes un lápiz que me prestes. Es lo mismo que ocurre en este ejemplo 1. Hasta que alguien te dice, oye, pero es que me estás preguntando mal. ¿Por qué? Bla, 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 bla. Y alguien te tiene que explicar un poco para que tú entiendas la lógica, porque es un patrón que escuchaste de tan chico que lo puedes repetir toda tu infancia y puede que llegue hasta los 15, 20 años y no te has dado cuenta todavía que era un patrón que es ilógico. ¿Ya? Es como, bueno, en fin, eso es. Segundo ejemplo. How many times do I have to tell you? I'm not talking about the Allegheny River. Can't you get it into your stupid head that I'm talking about the Susquehanna Hannah? Y variantes, only goddamn Varsity, man of fucking facturer, Jack and Bloody Duff, Ellie goddamn fan. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Fíjese que Jack and Duff está Jack and Bloody Duff. O sea, el autor se hizo una broma a sí mismo en el ejemplo. Esta no la entiendo. ¿No? Fíjense que, a ver, un par de segundos más, a ver que lo revisen. Si se entiende qué es lo que está ocurriendo ahí en el inglés. Pone palabras entre medio de las palabras. Claro. Porque en la 3 es university y entre medio pone Goodam. Como para, en vez de decirlo separado, lo fusiona. Claro. En español tenemos algo parecido a decir elephant, elephant, Jack and Duff, Jack and Bloody Duff. No entre medio, pero antes así como el pinche elefante. Aunque... Claro. Y no vamos a decir otros garabatillos que se ponen antes de cualquier cosa. Tengo la prueba mañana. Oh, qué mal. Bueno, qué maldita cosa, no sé. Exacto. Bueno, esto es típico del inglés y se llama la infijación impropia, que es también un patrón que se aprende y que es hiper creativo. O sea, uno le puede poner cualquier cosa a cualquier cosa. Hay gente que habla así todo el rato, como en el inglés coloquial, intercalan todo el tiempo fijación y es una cuestión insoportable porque no se entiende nada. Ya, vamos a algo en español. María puso, I was today years old. Y Carolina, University Manufacturer. Ejemplo 3. Cállate y váyate. ¿Qué es lo que es esto? Cállate y váyate. ¿Qué es eso? Está raro. Está feo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es erróneo del imperativo. Erróneo del imperativo, ¿cierto? Los imperativos... Recalcó el imperativo de cállate con váyate, exacto. Pero es vete. Y eso me pasaba de niña. Exacto, vete. Esta es una expresión que yo la he escuchado mucho en los niños, chicos. 3, 4 años, hasta 5 años lo he escuchado, que los niños la ocupan y es súper normal. O sea, dentro de la curva de aprendizaje es súper normal, como bien dijo María, sobre el imperativo. El imperativo es súper difícil, sobre todo cuando se trata de verbos regulares y irregulares. Además, una de las cosas más complejas es el verbo irse. Ir. Irse, verbo ir, andar, andar e irse. Son verbos complicados. ¿Cuándo es uno y otro? Y parece que en más lenguas, son el francés, el aller, venir, son verbos difíciles de conjugar y de entender, de usarlos. Entonces, el cállate y ándate, váyate, ahí hay un problema que tiene que ver no con la ignorancia, sino con aplicar patrones y todavía no tener el verbo irregular. A ver, acá. Allá hay un perro y esos son perros. Allá hay un árbol y esos son árboles. Macarena,
¿Con qué nos encontramos acá con este ejemplo? Macarena, ¿aló? No está Macarena. She's gone. Catalina, ¿qué es lo que ocurrió acá en el ejemplo 4? ¿Ante qué fenómeno estamos presentes? She's ¿O gone. un error en el plural? Ya, ¿por qué? Que solo le agrega la S en vez de transformar la palabra, agregarle la E y la S para hacer Ya. el plural de árbol. Si un niño chico de 3 años pronunció estas dos oraciones, ¿cómo cómo explicarías el error? ¿Qué le dirías al papá, a la mamá que piensa que su hijo es tonto porque no sabe poner un plural? ¿Cómo se lo explicarías como lingüista? Aparte de decirle, señora, señor, cálmese. No, cállate y váyate, pero cálmese. ¿Qué más le diríamos? ¿Que su hijo tiene un error en la cabeza? ¿O que...? No sé. A ver. O sea, Está siguiendo la... claro, a los papás le diría que se calmen porque está siguiendo los patrones que conoce. Y al niño le tendría que explicar qué es una vocal y qué es una consonante. Y después que con las consonantes uno no le agrega la S y la, hasta que el niño entienda. O más que explicarle teóricamente, darle ejemplos de buen uso del plural, del uso del plural ES y no de solamente S. Es que, por ejemplo, a mí me pasó con una amiga cuando era niña, ¿Ya? que ella era de Canadá. Y mi mamá era amiga de su mamá, entonces la niña también decía así como árboles, decía, a ver, no sillas, pero no sé, no se me ocurre otra vaina que termine en consonante. Pero así como que a todo le he agregado la S nomás. Claro. ¿Por qué? Porque la S es el plural. El S, claro, cuando tú aprendiste que la S es plural, entonces le pongo S al plural. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos aprendiendo otra lengua y nos aprendemos una regla y esa la empezamos a aplicar a todas las cuestiones? Y el profesor nos dice o profesora nos dice, para. O sea, hasta aquí está bien, pero no aplica esto otro. Acá es excepcional. ¿Cómo? Por ejemplo, acá, fíjense, yo canto, papá. Yo sabo cantar. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podríamos explicarle? Que este es un clásico, ¿eh? Cuando los niños dicen eso, salta alguien y dice, oh, el niño no sabe conjugar el verbo, no sabe hablar. ¿Qué podríamos decir al papá, a la mamá para que se queden tranquilas? ¿Qué está ocurriendo con el niño? ¿Qué pasa en la mente del niño? Diana, ¿qué está pasando, Diana, en la mente del niño? Aplica como el mismo tipo de conjugación del canto, como que no, o sea, lo conjuga mal, pero no es sabo, claramente. ¿Pero por qué? ¿Qué le puedo explicar a ese padre, madre que piensa que su hijo no sabe hablar español? ¿Qué le tendríamos que decir? Lo primero que tendríamos que decirle, porque ya lo que hemos conversado de lo innato, de bla, 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 todo eso que conversamos, teoría. ¿Qué es lo que pasaría acá? Yo le diría que los verbos en español son complicados, que tenemos muchas conjugaciones, entonces a los niños no les va a caber las 45, 42 conjugaciones de cada verbo al tiro, entonces con el tiempo se va a acostumbrar y a medida que lo escuche hablar bien, o sea, como hablar prescriptivamente bien, claro que no diría prescriptivamente, pero... Claro, no ocuparíamos esa palabra, ya lo perdimos perdimos a sus padres cuando le tiramos esa palabra. ¿Sabe? Sí. El niño va a copiarle, eso. Claro. Algo muy sencillo, es como su hijo, hija, sabe hablar, no hay problema, se entiende, sabe hablar español, por algo está diciendo, sabe cantar, está corroborando, o sea, conoce el verbo saber. Lo que pasa es que el verbo saber es más difícil y lo que él hace es copiar la forma de cantar a saber. Eso es todo. Está aplicando el mismo patrón.
Ya la palabra patrón puede sonar medio difícil, pero también se puede decir para uno decir que es más experto. Ya, ahora sí. Macarena Vallejos, vuelve. Mi amigo Pedro tomó mi juguete y está rompido en el suelo con un llanto. No. ¿Qué dice ahí, Macarena? ¿Qué está pasando? ¿Qué le dirías tú a ese padre, madre desconsolada porque esta niña está llorando y además no sabe hablar, parece? No, realmente Macarena se fue. Ay, usted está hablando de camisiña. Ay, todo eso. Sí, pues el niño en portugués es la partícula portuñol más, de mayor aparición, yo creo, en las maneras de hablar. Antonia, cuéntanos, ¿qué le dirías tú a ese padre madre que ve a su hija llorando y más encima llorando porque no sabe hablar? ¿Qué dirías? Oh, tengo una sensación de soledad inconmensurable. Ya, Profe, pues, chiquillas, participen. Pues. creo que le está fallando el micrófono. Sí, Antonia, parece que sí, pero... No, no te oímos. Wait, can you hear me? Bueno, mientras Antonia soluciona, ¿podría Benjamín, por ejemplo, contarnos qué opina sobre eso? A ver, ¿en qué opinas sobre el rompido y qué le diría a los padres? Sí. Bueno, primero, a los padres le diría que existen, bueno, lo que ya hemos dicho, verbos más complejos que otros, verbos regulares e irregulares, y que el verbo romper es uno de esos verbos irregulares, que tiene conjugaciones que salen de lo común, y que el niño solo está imitando otros verbos más fáciles. Claro. Exacto. Es el gran problema del participio. Es como la conformación del participio y más encima, participio y el pasado, porque los participios funcionan, ¿se acuerdan? Como sustantivizables. Gracias, Benjamín. O sea, un poco lo que dijo Carolina hace unos minutos atrás, del imprimido impreso. ¿Has pensado, para efectos del 18, las empanadas fritas, ¿las empanadas son fritas o son freídas? ¿Se han freído o son fritas? No, miren, no pasa un año, menos de un año, de un par de meses, que hay una conversación en que a uno que trabaja, vive más un poco en el lenguaje, le preguntan, oye, ¿cómo se dice imprimido o impreso? ¿Cuál es la correcta? Y otro dice, no, no sirve ninguna de las dos. No, solamente imprimido. La otra impreso está mal dicho. Benja dice, ambas sirven. ¿Alguien podría comentar esto? ¿Qué es lo que es imprimido? ¿Imprimido o impreso? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la opción correcta o no hay opción correcta? ¿Son las dos? Yo la verdad no sé. ¿No? He dicho que es impreso, pero si ya nos ponemos en un punto de vista... Yo una vez leí que las dos eran admisibles. Exacto. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Súper Porque cierto. ya los Súper dos se cierto. usan, po. Sí, las dos sirven. Solo tiene que ver con su posición en el sintagma. O sea, si está hablando, está siendo compuesto con otro verbo o si tiene que ver con una sustantivización, por ejemplo. Pero así todo funcionan como los libros están impresos, los libros están imprimidos. Funcionan. Ya. Bueno, avancemos porque nos queda poquito tiempo. O sea, nada, se nos fue la clase. Les dejo acá unas preguntas para que ustedes estudien personal sobre las lenguas, son como preguntas más bien para la primera evaluación, estas que están acá, estas que están aquí, ¿ya? Y nos queda pendiente para el lunes, estoy con un problema de la presentación, se me está con la bolita. El lunes vamos a revisar, empezando la clase, vamos a revisar este video que no lo alcanzamos a ver sobre Steven Pinker
y los principios, muy cortitos, sobre los principios universales que aplicados a los niños. ¿Ya? Y con eso vamos a avanzar hacia la siguiente sección del curso. Quiero también comentarles que, y les voy a explicar esta otra cosa que no se lo voy a explicar ahora, no alcanzamos, pero que el próximo libro que vamos a considerar y trabajar durante las siguientes clases, la siguiente parte de la primera unidad, es este. El libro de Anatoly Ovin, que es fantástico, uno de los mejores libros que existen, de los que yo he leído, me he topado, me he encontrado, porque hace un compendio de lingüística teórica, aplicaciones, habla de la lingüística de campo, de las investigaciones tipológicas del lenguaje, que es súper importante para nosotros, para efectos de la lingüística y traducción, porque hay otros libros que se meten muy en profundidad en cada tema, y este nos permite de una manera muy pertinente y correcta ir entrando a cada uno de los temas. ¿Ya? Se los voy a compartir para que lo tengan presente y ya lo empiecen a ojear. ¿Alguna pregunta, comentario final de la sesión? Yo tengo una pregunta. Sí. En el último correo dijo que ya estaba como habilitada, ay, no me acuerdo qué cosa, pero se refería a Moodle. Al Moodle, sí. Es que me metí y no me aparece nada. Ya, ¿pero te inscribiste en el listado de Excel? Sí. ¿Cuándo te inscribiste? ¿Esta semana? Cuando lo hicieron todos, que lo hizo una compañera, lo hizo para todos. Ya, yo el viernes subí todos los datos. Bueno, si no estás, te inscribo ahora mismo, terminando, poniendo stop a esto, te meto al Moodle. Ya. Y ¿Alguien lo otro más? es que... A mí también me pasó lo mismo, profe. Bueno, ¿quién? Yo ahí va a estar tampoco he todo, podido ¿cierto? entrar. ¿María? Que yo tampoco había podido entrar, profe. Ya. Voy a revisar por qué no estás, porque supuestamente yo le escribí a todos. María y Abigail, voy a ver. ¿Qué más, Abigail? Que si estaba todo ahí ya, así como los Sí. PPT, las clases Sí. y todo lo que había pasado. Está todo ahí. Ah, Está ya. todo ahí. Y Ya lo está otro todo es que listo. dijo evaluación y quería saber si había fecha para esa evaluación. Sí, la evaluación está en la fecha número, según el Moodle, la fecha número 9, pero el lunes doy la fecha concreta de todo. Ok, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos a Abigail, Catalina y María. Ya, que estén muy bien, buen fin de semana. Y yo, Antonia. Ah, bien. Listo. Que estén bien, chao. Chao, Nos profe, vemos. cuídese. Chao, profe. Chao, profe, Igual, cuídense. gracias.